A mis 72 años jamás pensé que el día de mi cumpleaños lo pasaría en el suelo frío de un almacén olvidado en las afueras de Valencia, rodeada de cajas oxidadas, polvo acumulado y un olor penetrante a gasolina vieja. Las palabras de mi hija retumbaban una y otra vez en mi mente. ¿Qué harías tú con una herencia de verdad? Papá sabía que no servías para nada. Aquella noche, con las manos temblorosas y los ojos enrojecidos por el llanto, giré una llave herrumbrosa en la cerradura de ese almacén. No sabía que esa puerta escondía el secreto mejor guardado de mi difunto esposo. Pero antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad de España nos estás viendo? Nos emociona conocer hasta dónde llegan nuestras historias. Todo comenzó un mes después del entierro de Manuel, mi marido, durante casi 45 años. En el despacho del notario Rivas, yo llevaba todavía el mismo abrigo negro que usé en el funeral. Frente a mí, mi hija Claudia se sentaba impecable en un traje gris que resaltaba su seguridad y frialdad. El notario, con un gesto serio, abrió el testamento a la señora Claudia Roldán. Le corresponde el piso en el centro histórico de Valencia y la cartera principal de inversiones. Un escalofrío me recorrió la espalda. Y a mi querida esposa, Carmen López, le dejo la propiedad ubicada en el polígono industrial Nave 27, así como todo su contenido. ¿Una nave industrial? Después de casi medio siglo juntos, eso era lo que me dejaba. Me quedé muda, incapaz de preguntar por qué. Claudia se inclinó hacia mí poniendo la mano sobre mi hombro con fuerza excesiva. No te preocupes, mamá. Yo me encargaré de que no te falte nada. Aquel tono disfrazado de cariño escondía algo más oscuro. Lo confirmé esa misma noche, al regresar al ático con vistas al Turia que Manuel y yo habíamos compartido. Claudia me esperaba en la entrada con mi maleta preparada. Creo que lo mejor es que busques otro sitio donde vivir. Mamá dijo, con una voz seca, casi ejecutiva. El ático me pertenece ahora. Está en el testamento. Me quedé sin aire. Su tono era gélido, calculador. Mañana vendrán unos socios a hablar de la remodelación del despacho de papá. Necesito empezar a hacer cambios. Me cerró la puerta en la cara. Y así fue como a mis 72 años terminé durmiendo en el suelo polvoriento de un almacén, con una llave oxidada en la mano, sin imaginar que esa llave abriría el capítulo más inesperado de mi vida. Pero, ¿a dónde voy a ir? Mi voz salió pequeña, apenas un susurro. Claudia se encogió de hombros con una indiferencia cruel. Puedes quedarte una temporada con tu prima Inés, o siempre te queda esa nave en el polígono que papá te dejó. Su risa me atravesó como un cuchillo. ¿Por qué te dejó esa chatarra? Es un misterio para mí. ¿Qué piensas hacer con eso? Montar un taller mecánico a tus 72 años. Sentí como algo se quebraba dentro de mí. Intenté pedirle tiempo, suplicarle que no me echara esa misma noche. Pero entonces pronunció las palabras que me marcaron el alma. No eres más que una vieja inútil, mamá. ¿Qué harías con una verdadera herencia? Papá sabía que no te servía para nada. Me quedé muda. La crueldad de mi hija era tan ajena a la muchacha que yo recordaba que solo fui capaz de agarrar mi maleta, mi bolso y la llave oxidada que el notario Rivas me había entregado tras la lectura del testamento. Salí sin mirar atrás. Conduje sin rumbo por las calles de Valencia, las lágrimas empañándome la vista. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo no me di cuenta en qué se había convertido mi propia hija? Las preguntas me golpeaban una y otra vez mientras llegaba casi sin querer a una avenida desierta en la zona industrial. Allí, una nave olvidada se alzaba con un candado herrumbroso. Respiré hondo y metí la llave en la cerradura. La puerta chirrió como un lamento al abrirse y el haz de mi linterna cortó la oscuridad. Me quedé helada. El interior no estaba lleno de polvo ni de trastos inútiles como yo esperaba. 3 vehículos cubiertos con sábanas reposaban alineados con un cuidado casi ceremonial. Lo que hizo que mi corazón se detuviera fue vislumbrar bajo una de ellas
la parrilla plateada e inconfundible de un coche clásico. Con los dedos temblorosos retiré la tela del primero, un Aston Martin DB5 de 1964, idéntico al que conducía Sean Connery en las películas de James Bond que tanto fascinaban a Manuel, mi esposo. Brillaba como recién salido de fábrica. «Manuel», susurré al vacío, «¿qué estabas haciendo todo este tiempo? En 45 años de matrimonio jamás mencionó que coleccionaba coches». El segundo era un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing de 1956 con sus famosas alas de gaviota. El tercero, un Ferrari 275 GTB4 de 1967 rojo intenso, como el vino que siempre pedía en nuestros aniversarios. Cada coche tenía al lado un maletín de piel, con papeles de propiedad y registros impecables. Incluso yo entendí que aquello no eran simples autos, eran joyas de museo. Entonces vi un sobre pegado a la pared, con mi nombre escrito en la letra firme de Manuel. A su lado, un interruptor de luz esperaba a ser encendido, y comprendí que esa nave no era un garaje cualquiera. El lugar no era una nave polvorienta, ni un espacio abandonado. Todo lo contrario, estaba cuidadosamente acondicionado con climatización, un suelo especial que brillaba bajo las luces y sistemas de seguridad que me hicieron pensar en un museo privado. No era un simple garaje, era un santuario diseñado con precisión. Me dejé caer en un sillón de piel junto a la pared, con el sobre que llevaba mi nombre apretado contra el pecho. Sentía su peso como si encerrara la última verdad de mi vida. Con el corazón latiendo a toda prisa, lo abrí. Mi queridísima Carmen, si estás leyendo estas líneas es porque ya no estoy contigo y has descubierto lo que consideré mi último regalo para ti. Las primeras palabras escritas con la letra firme de Manuel me hicieron temblar las manos. Respiré hondo y seguí leyendo. Antes que nada, perdóname por el desconcierto. El secreto no era para herirte, sino para asegurar tu futuro. Hace 6 años, cuando recibí el diagnóstico, los médicos me dieron un máximo de 5 años de vida. Conseguí uno más, pero sabía que nuestro tiempo era limitado. Necesitaba dejarte algo que nadie pudiera arrebatarte. Una lágrima resbaló por mi mejilla. Manuel siempre había restado importancia a su enfermedad, insistiendo en que nos quedaba tiempo. Nunca pensé que mientras sonreía para tranquilizarme, estuviera planeando en silencio su despedida. Sé que te estarás preguntando por qué dejé la casa a Claudia en lugar de a ti. Créeme, esa decisión me desgarró más que el diagnóstico. Pero vi cómo nuestra hija fue cambiando con los años. El talento y la ambición que siempre admiré se endurecieron en frialdad y cálculo. Temía lo que podría hacer contigo si llegaras a controlar toda la herencia. Tuve que apoyar la carta en mis rodillas. Las manos me temblaban demasiado. Escuché cómo te hablaba cuando creía que yo no estaba, cómo despreciaba tus opiniones. Tú lo excusabas, pero yo veía la herida. Si le dejaba todo, incluso tu parte, habría encontrado la manera de someterte. Por eso lo hice así. Claudia se quedó con lo que parece valioso: el ático, las inversiones visibles, los símbolos de estatus. Pero lo que tienes aquí, Carmen, es la verdadera riqueza. Estos 3 autos juntos superan los 12 millones de euros. Levanté la vista. El Aston Martin, el Mercedes y el Ferrari permanecían frente a mí como guardianes silenciosos de un secreto monumental. La luz del techo reflejaba sus curvas perfectas, como si Manuel mismo los hubiera pulido con sus manos. Por primera vez en semanas no sentí miedo ni derrota. Sentí que Manuel me había dejado no solo un legado, sino una oportunidad para escribir un nuevo comienzo. Esto no podía ser real. Pero allí estaban los documentos con sellos, firmas y certificados que confirmaban su autenticidad. En la carta, Manuel había dejado incluso el contacto de un hombre llamado Carlos del Bosque, su asesor de confianza, para todas esas compras. Él sabrá ayudarte con lo que decidas hacer, había escrito. Seguí leyendo cada línea, revelando la magnitud del plan meticuloso que mi esposo había trazado en secreto. Pero los autos son solo el comienzo, decía. En la caja fuerte que está detrás de nuestra foto en la playa de Javea, la clave es nuestro aniversario.
Allí encontrarás documentos de propiedades que adquirí en los últimos 6 años, todas dentro de un fideicomiso que ahora pasa a tu nombre. También hallarás información de cuentas que garantizarán tu tranquilidad para el resto de tu vida. Me levanté tambaleante y caminé hacia el cuadro colgado en la pared. Era una foto nuestra en la costa tomada en nuestro viaje de bodas de Rubí, riéndonos mientras las olas golpeaban suavemente las rocas. Con dedos temblorosos, marqué la fecha de nuestro aniversario en el teclado escondido tras el marco. Un clic suave me confirmó que la puerta se había abierto. Dentro había un folder grueso y varias memorias USB perfectamente organizadas. El título del primer documento me heló la sangre: Inventario completo de bienes para Carmen López. Tuve que volver a sentarme antes de continuar. Las páginas enumeraban una larga lista de propiedades, edificios de apartamentos en Valencia y Alicante, un local comercial en el centro de Madrid, un pequeño viñedo en La Rioja, además de carteras de acciones, bonos internacionales e inversiones en fondos. El valor total al final de la página me dejó sin respiración. No eran unos cuantos millones, era una fortuna cuidadosamente diversificada. Volví a la carta con las manos empapadas de lágrimas. Sé que todo esto es abrumador. Lamento no habértelo contado antes, pero era la única forma de protegerte. Temía que si Claudia descubría estos bienes intentara manipularte o incluso controlarte. Siempre he creído que la verdadera naturaleza de una persona se revela en los momentos de herencia. Claudia recibirá lo que cree valioso, el ático, las inversiones visibles. Pero tú, Carmen, recibes la libertad de decidir tu vida sin deberle nada a nadie. Abracé la carta con fuerza. Después de 45 años juntos, pensé que conocía a Manuel por completo. Pero allí, en esa nave secreta, comprendí que su amor había sido más grande de lo que jamás imaginé. La ironía me arrancó una sonrisa entre lágrimas. Horas antes, Claudia me había echado de la que yo creía mi casa, llamándome vieja inútil. Ella pensaba que había ganado la herencia valiosa, pero estaba más equivocada que nunca. Pasé aquella primera noche en un sofá de piel que descubrí en una pequeña oficina anexa a la nave. Apenas concilié el sueño, pero al amanecer me di cuenta de lo minucioso que había sido Manuel en cada detalle. El espacio contaba con un baño discreto, una ducha, un mini refrigerador con agua y víveres básicos, e incluso un armario con varias mudas de ropa nuevas de mi talla exacta y con las etiquetas aún colgando. La luz del día reveló la verdad. Aquel lugar no era un garaje olvidado, sino una instalación restaurada con cuidado, disfrazada de abandono para despistar. La fachada deteriorada era una trampa calculada, un escudo que ocultaba tesoros. Después de desayunar un trozo de pan y café en polvo, marqué el número de Carlos del Bosque, el contacto que Manuel había mencionado en su carta. Contestó en el segundo tono. Señora López estaba esperando su llamada. Primero permítame darle mis más sinceras condolencias, dijo con una voz firme pero cálida. 2 horas más tarde llegó a la nave. Un caballero de unos 65 años, de cabello cano y ojos atentos, vestido con un saco de tweed, con parches de piel en los codos. Era la imagen perfecta de alguien que había dedicado su vida a los negocios discretos. Su marido no fue solo un cliente, también fue un buen amigo, me explicó. Hace 6 años comenzó a construir esta colección. Cada compra fue revisada con lupa: autenticidad, procedencia y valor a futuro. No pude contener la pregunta que me quemaba por dentro. ¿Pero por qué? Coches. Nunca me habló de esto. Carlos sonrió con suavidad. Él decía que los autos eran arte que se podía tocar, que daban alegría con solo mirarlos, a diferencia de las acciones o bonos que existen solo en papeles. Quería dejarle algo tangible que pudiera sentir, ver y disfrutar. Un nudo me cerró la garganta. Era tan propio de Manuel, práctico, pero profundamente considerado. La colección que ve aquí está valorada en unos 12 millones de euros y su valor sigue aumentando, añadió Carlos. Estos modelos son auténticas joyas del mundo del coleccionismo.
¿Y qué se supone que haga con ellos?, pregunté perdida entre la incredulidad y el vértigo. Lo que usted decida, señora López. Puede venderlos uno a uno, o como conjunto conservarlos como inversión, o conducirlos si quiere, aunque eso reduzca un poco su valor. No hay prisa. Manuel dejó pagado el mantenimiento y la custodia segura por 5 años. Pasé los días siguientes revisando los documentos y carpetas. Cada hoja revelaba nuevas inversiones, propiedades y cuentas que Manuel había puesto a mi nombre sin que yo lo supiera. Y entonces, entre tantos papeles, encontré un expediente que llevaba un título inesperado. Entre los documentos apareció algo que me dejó sin aliento: las escrituras de una casa modesta pero encantadora en Javea, una localidad costera, donde Manuel y yo habíamos pasado varios veranos felices. La había comprado hacía 4 años, completamente amueblada y lista para vivir. No era solo la nave industrial ni los coches. Era un verdadero hogar, un refugio. Mientras contemplaba los papeles, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Manuel lo había planeado todo para que yo no quedara desamparada. Al caer la noche, mi teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre de Claudia. Dudé en responder, pero terminé haciéndolo. Mamá, ¿dónde estás? Su voz sonaba más irritada que preocupada. La tía Inés dice que no sabe nada de ti. Estoy bien, Claudia, respondí con calma. Encontré un sitio donde quedarme. Perfecto. Pues necesito que vengas mañana a recoger el resto de tus cosas del ático. Los decoradores entran a trabajar y necesito el espacio libre. Ni una disculpa, ni una pizca de compasión. Solo exigencias. Cerré los ojos un instante y respondí con una serenidad que me sorprendió. Entiendo. ¿Qué hora te viene bien? Antes de las 9. A las 10 tengo reuniones. Colgué y miré los documentos esparcidos frente a mí. El amor silencioso de Manuel brillaba en cada hoja. Y al pensar en mi hija que me había echado de mi casa, como si fuera un mueble viejo, comprendí que había llegado la hora de decidir cómo iba a seguir adelante. Allí estaré, dije para mí misma. Al día siguiente, me presenté en el ático a las 8:45. Había elegido una de las mudas de ropa nuevas que Manuel había dejado en el armario de la nave, un conjunto azul marino sencillo, pero elegante, que me quedaba perfecto. Toqué el timbre y Claudia abrió la puerta aún con el teléfono pegado a la oreja. Apenas me dedicó una mirada. El piso se sentía distinto, más vacío, más frío. Mis fotos familiares habían desaparecido de las paredes. Mis adornos ya no estaban. Por fin dijo, señalando hacia varias cajas apiladas en la sala. He guardado la mayoría de tus cosas personales. Los decoradores llegan en menos de 1 hora, así que necesitamos apurarnos. Ni un buenos días. Ni una sola pregunta sobre dónde había dormido su madre la noche anterior. Buenos días a ti también, Claudia, respondí con firmeza mirándola de frente. Veo que ya empezaste con la renovación. Ella se encogió de hombros. No tiene caso esperar. Hay que darle un aire moderno para que aumente su valor. Para venderlo, pregunté clavándole la mirada. Tal vez, contestó con frialdad. Es demasiado grande para mí sola. Lo disfrutaré un tiempo y luego lo venderé para sacar una buena ganancia. Su cinismo me dio la certeza de que Manuel había tenido razón. El desprecio con el que Claudia hablaba de la casa que Manuel y yo habíamos construido juntos me dolió en lo más profundo, pero solo asentí con serenidad. Ya veo. ¿Y las cosas de tu padre? Ella señaló con indiferencia hacia un rincón lleno de cajas. Me quedé con su reloj y un par de piezas de valor. El resto son solo trastos viejos. Puedes llevarte lo que quieras. Lo demás lo donaré a la caridad. Trastos viejos, repetí para mis adentros mientras me acercaba. En la primera caja encontré los libros que Manuel cuidaba como tesoros, su colección de plumas, fuente el suéter que le regalé la última Navidad y que todavía conservaba su aroma. Cada objeto era una parte de él, ahora reducida a desecho por nuestra hija. Comencé a separar cuidadosamente lo que para mí era valioso mientras Claudia caminaba de un lado a otro, mirando su reloj cada pocos minutos.
No puedes apurarte, exclamó con impaciencia. Son solo cosas, mamá. Y además, ¿dónde vas a guardarlas si ni siquiera tienes casa? La miré con calma, observando bien al ser en el que se había convertido. Tenía la apariencia de su padre, pero no su bondad ni su compasión. Tengo un lugar, respondí con firmeza, y me tomaré el tiempo que necesite. Estas no son simples cosas, son recuerdos. Claudia puso los ojos en blanco y se dio media vuelta. Está bien, tengo llamadas. Termina antes de las 9:30. Se marchó sin mirar atrás. Me quedé sola y mientras seguía revisando las cajas, sentí que no solo estaba de duelo por Manuel, sino también por la hija que creía haber criado. Siempre había sido tan fría. Me había negado a verlo inventando excusas. Cada vez que mostraba su dureza, Manuel lo había visto claro. Tanto que había diseñado un plan detallado para protegerme de nuestra propia hija. En el fondo de un armario encontré algo inesperado, la vieja mochila de piel de Manuel. Dentro había un sobre con mi nombre y una nota. Si llegas a leer esto, Carmen, aquí tienes una copia de todo lo que hay en la caja fuerte de la nave. Por si acaso, mi marido, siempre tan precavido, había dejado incluso una copia de seguridad de su plan. Cuando el portero me ayudó a cargar las cajas en el coche, miré el ático por última vez. Una mezcla de tristeza y alivio me recorrió el cuerpo. Esa vivienda había estado llena de recuerdos, pero nunca había sido mía, del modo en que Manuel quiso que lo fuera en la nave y lo que guardaba dentro. Arranqué rumbo a la costa. La carretera hacia Javea se abría ante mí. Era el momento de ver la casa que Manuel había preparado en secreto, para mí la verdadera herencia que me había dejado. Y mientras avanzaba, sentí cómo un enorme peso comenzaba a desaparecer de mis hombros. Por primera vez desde la muerte de Manuel, no me sentía únicamente reaccionando al dolor y al vacío. Estaba avanzando hacia algo nuevo, hacia un destino que él había trazado con precisión. El viaje por la carretera costera hacia Javea calmó una parte de mi alma que había permanecido rota desde que lo perdí. El camino serpenteaba entre acantilados, regalándome vistas del Mediterráneo en su azul infinito. Respiraba hondo como no lo había hecho en semanas. Seguí las indicaciones del paquete de documentos hasta encontrar una casa de piedra modesta, medio oculta, entre cipreses que ya habían crecido altos como guardianes silenciosos. La propiedad no era grande ni ostentosa, pero irradiaba intimidad y serenidad. Una puerta de madera conducía a un sendero rodeado de un jardín pequeño, cuidado con esmero. Con la llave que Manuel había dejado, abrí la entrada y crucé el umbral. Me quedé inmóvil. Cada detalle parecía haber sido pensado para mí. La sala contaba con librerías empotradas alrededor de una chimenea de piedra, sillones cómodos, en tonos cálidos y en los estilos que siempre me habían gustado. La luz natural se filtraba por ventanas amplias, iluminando suelos de madera cubiertos con tapetes artesanales. La cocina moderna y práctica tenía un desayunador con vista al jardín. Mi habitación principal, acogedora más que lujosa, se abría a un patio privado desde el cual se alcanzaba a ver un fragmento del mar entre las casas vecinas. Pero lo que me quebró por dentro fue el pequeño despacho junto al salón. Sobre un escritorio sencillo colgaba una acuarela que reconocí al instante, el Gran Canal de Venecia, pintado por un artista callejero el día en que Manuel me pidió matrimonio. Habíamos perdido aquella pintura original en una mudanza, pero allí estaba una copia perfecta, como si él hubiera querido rescatar mi recuerdo más íntimo. Las lágrimas brotaron no como los sollozos desesperados de semanas pasadas, sino como una liberación serena. Manuel había creado este lugar con amor, cuidando cada detalle para darme consuelo y esperanza. Unos golpes suaves en la puerta me sacaron de mis pensamientos. Al abrir encontré a una señora de cabello plateado elegante, de unos 70 y tantos años, sosteniendo un plato cubierto. «Hola», dijo con calidez. «Usted debe de ser Carmen. Soy Mariana del Carmen, su vecina». Manuel me pidió que estuviera pendiente cuando llegara. Me quedé sorprendida. ¿Conoció a Manuel ella? Asintió entregándome el plato. Sí, vino varias veces en los últimos años a preparar esta casa.
Soy de las pocas personas que sabía de su plan. Con una taza de té en la cocina, Mariana me contó cómo Manuel había traído fotos de nuestra casa en Valencia, tratando de reproducir mi estilo aquí en Javea. Había mantenido todo en secreto, hasta ahora. Mariana asintió con serenidad, como si ya supiera más de lo que decía. Sí, Manuel me lo mencionó alguna vez. No entró en detalles, pero dijo que todo lo había hecho para protegerla a usted. Me miró con esa mezcla de ternura y franqueza que solo tienen las personas que han vivido mucho. También me dijo que cuando llegara el momento quizá necesitaría una amiga. Alguien que supiera lo que significa reconstruir una vida después de una pérdida. Sus palabras se me quedaron grabadas. En los días siguientes fui descubriendo la rutina de Javea, caminatas por el puerto al amanecer, conversaciones breves con los vecinos que me saludaban con familiaridad, visitas al mercado local. Cada noche al regresar a la casa sentía que el lugar se iba volviendo mío, como si Manuel hubiera tejido su recuerdo en cada rincón para acompañarme. Al cuarto día, mientras tomaba un café en la terraza, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba el nombre de Claudia. Dudé, pero terminé contestando. Mamá. ¿Dónde estás? Su voz sonaba más impaciente que preocupada. La tía Inés me dice que no te has quedado con ella. Estoy bien, Claudia. Me estoy tomando un tiempo para mí. Encontré un lugar donde quedarme. ¿Un lugar? ¿Qué significa eso? No puedes desaparecer así sin avisar. Respiré hondo. No voy a hablar de dónde estoy ahora. ¿Necesitabas algo en concreto? Hubo una pausa al otro lado y luego su tono cambió al frío tono de negocios que tanto me recordaba a las reuniones de Manuel. Sí. Revisando los papeles de papá, encontré algunas referencias a inversiones que no estaban en el testamento. Reuniones con asesores financieros, comentarios sobre asegurar bienes futuros. Creo que puede haber propiedades o cuentas de las que todavía no sabemos. Mi corazón dio un salto, pero mantuve la voz serena. Si existieran, estoy segura de que el notario Rivas lo habría mencionado. Tal vez, respondió sin convencimiento. De todos modos, tenemos que hablar de esto en persona. ¿Cuándo piensas volver a la ciudad? No lo sé. Necesito este tiempo lejos. Su frustración atravesaba la línea. Mamá, esto es absurdo. No puedes desaparecer y dejar todo así. Estoy perfectamente bien, Claudia. No estoy vagando ni estoy sola. Solo necesito espacio para procesar lo que pasó. Colgué y me quedé un rato en silencio mirando el jardín bañado por la luz del atardecer. Las palabras de Manuel en su carta resonaban en mi memoria. El carácter de Claudia será puesto a prueba. Hasta ahora sus acciones confirmaban sus temores. Pero una parte de mí se resistía a perder por completo la esperanza. Recordaba a la niña, que fue alguna vez la joven que aún sabía mostrar compasión. Quedaría algo de ella bajo esa frialdad. Quedaba algo de la hija compasiva que recordaba. Esa pregunta me acompañó durante semanas. 3 meses después, ya me había adaptado a una rutina que se sentía cada vez más natural. Dividía mis días entre cuidar el jardín de la casa de Javea, recorrer las calles del casco antiguo y supervisar con la ayuda de la abogada Patricia del Olmo las propiedades e inversiones que Manuel había puesto en mis manos. Los autos seguían seguros en la nave industrial bajo el cuidado del equipo de Carlos del Bosque. Una vez incluso me atreví a conducir el Aston Martin por la carretera de la costa. Al principio sentí miedo, pero pronto la brisa marina y el rugido del motor me hicieron sonreír como hacía tiempo no lo hacía. Fue como tener a Manuel sentado a mi lado. Con Claudia la relación era fría y distante. Apenas intercambiábamos correos electrónicos siempre sobre cuestiones prácticas. Tal como Patricia había previsto sus intentos iniciales de impugnar el testamento, no prosperaron. Los arreglos de Manuel eran impecables y los abogados no encontraron grietas que pudieran aprovecharse. Una mañana, mientras podaba las rosas del jardín, un coche desconocido se detuvo frente a la casa. Bajó una mujer alta de porte profesional, con la prisa contenida de quien está acostumbrada a resolver problemas ajenos.
La señora López, soy Clara Mendoza, asistente de Claudia. ¿Podría hablar con usted un momento? Algo en su tono tenso, a pesar de la cortesía, me puso en alerta. La invité a pasar y en el salón rechazó amablemente el té que le ofrecí. Vengo en nombre de Claudia. Ella pensó que quizá no atendería su llamada directa. ¿Qué sucede?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Clara abrió una carpeta delgada. Su hija tiene problemas financieros. Los costes de la renovación del ático han superado el presupuesto en casi el doble. Aparecieron fallos estructurales que requerían una inversión adicional muy elevada. No me sorprendió. Manuel había señalado hace años la necesidad de un mantenimiento serio, pero sus advertencias fueron desestimadas como gastos innecesarios. Además, continuó Clara, la inversión principal de Claudia en un proyecto inmobiliario fracasó por retrasos en los permisos. En este momento se enfrenta a pérdidas importantes y con muy poco efectivo disponible. Me limité a mantener una expresión neutral. ¿Y cómo me afecta a mí? Clara se removió incómoda. Para serle sincera, señora López, Claudia necesita ayuda económica. Ella sabe que usted tiene los recursos para evitar que caiga en la ruina y pierda el ático. Ahí estaba la petición que había anticipado desde hacía meses. No un perdón, no un gesto de reconciliación. Solo una solicitud de dinero disfrazada en la voz de una intermediaria. ¿Claudia ha pensado en vender el ático?, pregunté. Lo ha considerado, sí, admitió Clara. Incluso a medio renovar podría cubrir sus deudas. Lamentablemente, en su estado actual, a medio reformar el ático se vendería con pérdidas considerables, me había dicho Clara Mendoza la tarde anterior. Además, hay complicaciones con algunos contratistas. En otras palabras, Claudia probablemente se había enemistado con el equipo de obra, ya fuera por su carácter intransigente o por no pagarles a tiempo. Le agradezco que haya venido a explicarme la situación. Le respondí entonces con calma. Por favor, dígale a Claudia que escuché su pedido y lo consideraré. Vi el desconcierto en el rostro de Clara. Señora López, la situación es urgente. El embargo podría iniciarse en cuestión de semanas. Lo entiendo, pero necesito tiempo para pensar. Es lo único que puedo ofrecerle hoy. Al amanecer del día siguiente, en lugar de llamarla, decidí comprobar por mí misma el estado del ático en Valencia. El portero, que me reconoció enseguida, me dejó subir sin avisar. Lo que encontré me desgarró el alma. El piso, que durante años había sido nuestro hogar, estaba irreconocible. La elegancia y el calor habían sido reemplazados por escombros, cables y tuberías expuestas. Paredes a medio derribar convertían las habitaciones en un laberinto caótico. Una fina capa de polvo sobre herramientas abandonadas revelaba que las obras llevaban semanas detenidas. Avancé despacio con el corazón encogido. Sentí tristeza por la destrucción de los espacios que guardaban tantos recuerdos, frustración por el despilfarro y al mismo tiempo una punzada de gratitud hacia Manuel por haber previsto todo y haberme protegido de esta catástrofe. Estaba observando una mancha de humedad en lo que había sido nuestro salón cuando escuché la puerta abrirse. Mamá, la voz de Claudia resonó en el vacío. Apareció al cabo de unos segundos. Su aspecto me impactó. Siempre había cuidado hasta el último detalle de su imagen, pero ahora su ropa cara estaba arrugada y su rostro mostraba el peso de noches en vela. Había perdido peso y por primera vez vi en sus facciones una dureza que me recordó a Manuel en sus momentos más difíciles, pero sin su calidez. Quería ver esto con mis propios ojos, expliqué señalando la devastación a nuestro alrededor. Claudia se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que reconocí de su juventud. Supongo que Clara vino a hablar contigo. Asentí. Me explicó tu situación financiera y necesitaba entender la magnitud del problema antes de decidir qué hacer. Crucé con cuidado una pila de restos y añadí: esto es muy distinto a lo que describiste cuando presumías de la reforma. Claudia soltó una risa breve sin alegría. Sí, bueno.
En la construcción nada sale nunca como uno planea. Su voz sonaba cansada, quebrada. Por primera vez en mucho tiempo, ya no era la hija triunfante que creía tenerlo todo bajo control. O en la vida dije suavemente: Claudia, ¿qué pasó realmente con tu proyecto de inversión? Algo en mi tono debió atravesar la coraza de orgullo. Se dejó caer en un taburete improvisado, luciendo agotada. Me metí en más de lo que podía controlar. Era una promoción de apartamentos de lujo en una zona que parecía prometedora. Las preventas iban bien. Puse todo lo que tenía y pedí préstamos usando otras propiedades como garantía, incluso calculando el valor futuro del ático. Pero después llegó una inspección medioambiental. Encontraron contaminación en el terreno. Se pasó las manos por el rostro. Los costes de limpieza hicieron que el proyecto se hundiera. Los inversores se retiraron y me quedé con deudas imposibles. Miré a mi alrededor el caos del ático, paredes derribadas, tuberías, expuestas, polvo acumulado. Era el reflejo físico de la ruina emocional y financiera en la que mi hija había caído. ¿Por qué no acudiste a mí antes?, pregunté con firmeza, antes de que todo llegara a este punto. Su expresión se endureció. Después de lo que descubrí sobre papá y la manera en que te protegió a ti, después de esa conversación en la que me negaste detalles, supongo que fue el orgullo o la terquedad, algo muy de esta familia. Suspiré. Ambos son motores poderosos, lo admito. Guardamos silencio un instante. Luego ella, intentando sonar casual, preguntó: Entonces, ¿ya decidiste si vas a ayudarme? La miré directamente a los ojos. Estoy dispuesta a ayudarte, Claudia, pero no sin condiciones. Y no voy a limitarme a darte un cheque para tapar agujeros. Vi cómo en su rostro se mezclaban alivio y cansancio. ¿Qué condiciones necesitamos? Hablarlo con calma. No aquí entre escombros que son prueba de decisiones apresuradas. Ven a Javea mañana. Allí discutiremos cómo salir adelante de una manera que no solo cubra tu deuda inmediata, sino que también aborde las causas de fondo. Pareció debatirse entre discutir y aceptar, pero al final la necesidad venció al orgullo. Está bien. Mañana. Al día siguiente llegó a la casa de Javea puntual a las 11. Su aspecto era más cuidado, como si quisiera mostrar un control que en realidad no tenía. Yo había pasado la mañana preparándome, no solo mentalmente. Organicé el patio con esmero, sillas cómodas, bajo la sombra un almuerzo ligero y té helado. Tienes una vista preciosa, comentó con rigidez al sentarse. Tu padre la eligió bien, respondí. La mención de Manuel hizo que su rostro se endureciera, aunque permaneció en silencio. El patio, con su pequeño jardín en pendiente y el mar Mediterráneo asomando entre los tejados vecinos, nos envolvía en un ambiente tranquilo y neutral para la difícil conversación que íbamos a tener. Serví el té y mirándola directamente dije: antes de hablar de tu situación financiera, quiero mostrarte algo. Le entregué a Claudia una carpeta de piel que había preparado esa misma mañana con documentos que había seleccionado de los archivos de Manuel. Son proyecciones financieras y evaluaciones técnicas del ático, le expliqué mientras ella hojeaba las páginas. Tu padre las encargó hace 3 años, anticipando problemas estructurales y fallos en los sistemas del edificio. Claudia frunció el ceño. Papá nunca mencionó nada de esto. Lo intentó, la corregí con suavidad, varias veces. Pero tú ignoraste sus advertencias, insistiendo en que era demasiado cauteloso, que se preocupaba por gastos innecesarios. Un destello de incomodidad cruzó su rostro. ¿Te refieres a aquella evaluación molesta que sacó en la cena de Navidad? Esa misma, respondí dando un sorbo a mi té. Manuel no estaba exagerando. Estaba intentando prepararte para la situación en la que ahora te encuentras. Claudia dejó la carpeta a un lado y apretó la mandíbula. Si me trajiste aquí solo para decirme, te lo dije por boca de papá. No la interrumpí con firmeza. Te traje para poner contexto a mi decisión de ayudarte.
Manuel previó esto, no solo los problemas del edificio, sino también los patrones de tus decisiones. ¿Y qué patrón es ese? Su tono era defensivo, aunque percibí un fondo de duda. La miré directo a los ojos. Priorizar las apariencias en lugar de la solidez. Perseguir ganancias rápidas en vez de un crecimiento estable. Descartar la cautela como simple pesimismo. Guardó silencio. Yo continué. Las mismas actitudes que te llevaron a echarme del ático, sin pensar en lo que realmente necesitaba tu madre, solo en lo que encajaba en tus planes. Claudia bajó la vista avergonzada por un instante. No debí manejarlo así, admitió. No, no debiste, respondí con calma. El silencio se llenó del rumor de las olas y del canto de las gaviotas. Mi hija se removió en la silla incómoda, con la franqueza a la que no la tenía acostumbrada. Durante años había sido yo quien suavizaba las discusiones, quien evitaba confrontaciones. Pero esa Carmen ya no existía. Finalmente Claudia preguntó con cierta resignación. «Entonces, ¿qué me propones? ¿Cuáles son las condiciones de tu ayuda?» Respiré hondo. Primero, transparencia total. Necesito ver todo: cuentas, deudas, contratos, compromisos. Nada escondido, nada disfrazado. Ella asintió con rigidez. Está bien. Y después manejo financiero profesional a partir de ahora. No más improvisaciones ni proyectos sin asesoría. Contarás con alguien independiente que supervise cada paso. Claudia se quedó pensativa midiendo mis palabras. Era el inicio de una negociación distinta, donde yo ya no era la madre complaciente, sino la mujer que Manuel había preparado para sostenerse con firmeza. Has demostrado que tu juicio en asuntos financieros se ve afectado por la impulsividad y el exceso de confianza, le dije con firmeza. Cualquier dinero que te proporcione será administrado a través de fondos supervisados profesionalmente. El rostro de Claudia se oscureció. Entonces voy a tener un estipendio como si fuera una niña. Como alguien que ha cometido errores financieros graves y necesita protección mientras se recupera, la corregí con calma. No es un castigo, Claudia. Es para proteger el dinero y protegerte a ti. «¿Y supongo que tú vas a controlar esos fondos?», preguntó con sarcasmo. No respondí, sorprendiéndola. Serán administradores independientes con responsabilidad legal. Yo no quiero controlar tu vida, solo asegurarme de que la ayuda que te dé realmente sirva para reconstruir tu futuro. Claudia guardó silencio, atrapada entre la necesidad desesperada de recibir ayuda y la humillación de perder autonomía. «Y el ático sigue siendo mío», insistió con rigidez. «La solución más práctica sería venderlo», dije, observando cuidadosamente su reacción. «Incluso a medio reformar cubriría gran parte de tus deudas. Podrías empezar de nuevo en una propiedad más pequeña y fácil de manejar». La idea pareció golpearla como un puñetazo. «¿Venderlo? Pero es nuestra casa de familia. Es donde papá y tú...» «Es un lugar físico», la interrumpí suavemente. «Uno que tú misma estabas ansiosa por demoler y transformar hace solo unos meses». «Los recuerdos no están en las paredes, Claudia». Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro por el patio. «No lo entiendes. Venderlo sería admitir mi fracaso total. Todo el mundo lo sabría». Ahí estaba el verdadero núcleo de su resistencia. No el apego sentimental al hogar, sino el miedo a la opinión ajena. Apariencias una vez más por encima de lo que realmente importa. «La gente ya lo sabe», respondí con calma. «La obra está paralizada desde hace meses. Los contratistas te han demandado para que les pagues. Y en la comunidad financiera estos rumores vuelan». Claudia se detuvo. Sus hombros se hundieron como si llevara un peso insoportable. «En verdad lo arruiné todo, ¿verdad?», murmuró, y su voz quebrada me sorprendió. Por primera vez desde la muerte de Manuel, fue a mi hija, sin máscaras, vulnerable, confundida, obligada a enfrentar las consecuencias de años de priorizar las apariencias. Me incliné hacia ella y hablé con suavidad. «No lo has arruinado todo, pero sí has creado un problema serio.
Y si quieres salir adelante tendrás que aceptar cambios igual de serios. La brisa marina atravesó el patio. Entre nosotras se abrió un silencio distinto, más honesto. Era el primer paso real para saber si Claudia aún podía cambiar. Claudia volvió a sentarse en la silla del patio de golpe, más cansada de lo que quería mostrar. Entonces, ¿qué me ofreces exactamente? La miré con calma. Un camino estructurado hacia adelante. Crearé un fondo que cubra tus deudas más urgentes y evite que entres en quiebra. Contrataremos profesionales que evalúen el estado del ático y decidan si es mejor terminar la reforma o prepararlo para venderlo. Claudia frunció el ceño. ¿Y a cambio? A cambio, dije con firmeza, aceptas supervisión financiera durante un tiempo definido. Trabajarás con un consejero que te ayude a reconocer lo que te llevó a esta situación. Hice una pausa y luego añadí lo más importante. Y haces las paces conmigo por la manera en que me trataste después de la muerte de tu padre. Nuestros ojos se encontraron. Hacer las paces. ¿Qué significa eso exactamente? Significa reconocer el daño que causaste. Significa entender que las relaciones, al igual que las decisiones económicas, tienen consecuencias. Me incliné hacia ella. Claudia, no te ofrezco esta ayuda solo como si fuera un contrato de negocios. Te la ofrezco como madre, porque aún creo que puedes ser mejor de lo que tu comportamiento reciente demuestra. Algo en mis palabras la hizo bajar la guardia. Apartó la mirada y parpadeó con rapidez. No quise decir lo que dije ese día. Su voz se volvió más suave cuando te llamé inútil. Estaba furiosa y lo pagué contigo. Tal vez respondí, pero esas palabras no surgieron de la nada. Reflejaron una actitud hacia mí y hacia las mujeres mayores en general que llevas mucho tiempo arrastrando. No lo negó. Ese silencio fue un pequeño avance. Necesito tiempo para pensar, murmuró finalmente. Tómate el tiempo que necesites, le concedí. Pero recuerda que tus acreedores no van a esperar a que termines de reflexionar. La primavera había llegado a Javea, pintando el jardín de la casa con colores vivos contra el azul del Mediterráneo. Habían pasado ya 9 meses desde la muerte de Manuel VI, desde que descubrí la nave industrial y sus secretos, y 4, desde que la crisis de Claudia nos obligó a enfrentarnos cara a cara. Tras 3 días de silencio, finalmente recibí su llamada. Lo haré, dijo, con una voz más humilde de lo que jamás le había escuchado. Todo lo que sea necesario. El camino desde esa aceptación no fue sencillo. La reestructuración de sus finanzas requirió semanas de reuniones con contadores y abogados que revelaron que sus deudas eran aún más graves de lo que había admitido. El ático exigió decisiones difíciles, se completaron solo las reformas esenciales y luego se vendió para cubrir las obligaciones más urgentes. Pero lo más arduo no fueron los números, sino el trabajo personal. Claudia aceptó asistir a sesiones semanales con un terapeuta. Al principio lo hizo con escepticismo, pero poco a poco, aquellas reuniones se convirtieron en un espacio de verdadero aprendizaje. Nuestra relación entró en un terreno nuevo. Ni ella ni yo lo manejábamos con soltura, pero había algo distinto, una honestidad creciente de ambos lados. Estaba podando las bugambillas del jardín de Javea cuando un coche conocido se detuvo frente a la casa. De él bajó Claudia, cargando una carpeta pequeña contra el pecho. Su aspecto era visiblemente diferente al de la mujer altiva que había echado a su madre meses atrás, y también distinto a la figura desesperada que había implorado ayuda. Seguía vistiendo ropa de calidad, pero ya no era ostentosa. Había suavizado su imagen, incluso su postura parecía menos rígida. «El jardín está precioso», dijo, saludándome con un beso en la mejilla. Un gesto simple pero sincero. «Solo continúo lo que tu padre empezó», respondí, dejando las tijeras de podar a un lado. Nos sentamos en la terraza, como ya se había vuelto costumbre en nuestras visitas mensuales. Noté la calma en el ambiente, un contraste enorme con la tensión que había marcado nuestras primeras conversaciones. «La venta del ático es la próxima semana», anunció mientras servía café.
La inspección final salió bien. Ganaremos casi un 40% más de lo que nos habrían dado al venderlo con prisa. Es una gran noticia, asentí. Eso dará más margen al fondo para tus próximos pasos. Claudia guardó silencio un momento antes de dejar su taza sobre la mesa con cuidado. Justo de eso quería hablarte. Me ofrecieron un puesto en una organización de desarrollo comunitario. Se dedican a proyectos de vivienda accesible. Alcé las cejas sorprendida. Toda su carrera había girado en torno al lujo inmobiliario y siempre había despreciado las iniciativas de vivienda social. Obviamente, es un sueldo mucho menor que en mis empleos anteriores, añadió. Pero gracias al fondo que creaste, mis necesidades básicas están cubiertas y... Dudó buscando palabras. Se siente como algo importante. Usar lo que sé, no solo para ganar dinero, sino para mejorar la vida de otros. La observé con atención. Había un brillo genuino en sus ojos. Eso suena a un cambio verdadero. ¿Qué te motivó, Claudia? Miró hacia el Mediterráneo antes de contestar. ¿Recuerdas aquel proyecto que fracasó los condominios de lujo? El terreno fue comprado por una asociación sin fines de lucro. Están construyendo allí viviendas de ingresos mixtos, sostenibles y bien diseñadas. Les he estado ayudando de manera informal y descubrí que se me da bien. Se encogió de hombros, mezcla de timidez y orgullo. Los aspectos técnicos del desarrollo sin la presión de exprimir cada euro. La escuché estudiando sus gestos. Por primera vez en mucho tiempo veía en mi hija ilusión más allá de las apariencias. Tu padre lo habría encontrado irónico, dijo ella con una sonrisa sincera. Después de años persiguiendo el lujo, que yo terminara dedicándome a la vivienda accesible. Creo que estaría satisfecho, respondí con serenidad. Porque lo que importa no es el mercado en el que trabajes, sino la persona en la que te estás convirtiendo. Lo corregí con suavidad. Tu padre siempre admiró la habilidad puesta al servicio de objetivos valiosos. Claudia asintió despacio, como si esas palabras le pesaran y le dieran alivio al mismo tiempo. Luego, tomó el paquete que había traído consigo. Hablando de papá, parte de la razón por la que vine hoy es esto. Dentro había una cajita de madera que reconocí al instante. La colección de gemelos y pasadores de corbata de Manuel, piezas que él cuidaba con esmero. Al principio, Claudia se los había quedado convencida de que representaban un lazo con su padre. Los guardé porque pensaba que eran una conexión con él, explicó mientras abría la caja. Pero hace poco comprendí que solo son objetos. La verdadera conexión está en lo que nos enseñó, no en lo que usaba. Debajo de los gemelos encontré algo más, una bolsita de terciopelo con mi anillo de boda original, aquel que creí perdido durante el caos de la mudanza y las reformas del ático. Lo hallé en la caja fuerte del despacho de papá, añadió Claudia, mientras yo sacaba el aro dorado con manos temblorosas. Y también esto. Me entregó un sobre pequeño con mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía de Manuel. Dentro había una tarjeta que me arrancó un sollozo silencioso para nuestro 45º aniversario. El primer anillo fue la promesa de lo que vendría. Este celebra lo que construimos juntos. Todo mi amor para siempre, Manuel. Entre la tarjeta estaba el recibo de una joyería, un anillo de eternidad fechado apenas unas semanas antes de su última hospitalización. Un regalo que nunca llegó a entregarme. Incluso entonces seguía pensando en el futuro, murmuré con lágrimas empañando mi visión. Claudia sacó una pequeña caja de su bolso. El joyero todavía tenía el encargo. Lo recogí para ti. Dentro brillaba un delicado anillo de zafiros y diamantes, sencillo y elegante, exactamente mi estilo. Me lo puse junto a mi anillo de boda, oro y gemas, promesa y vida recorrida unidas en mi mano. «Ay, Manuel», susurré. La luz de la primavera hizo danzar los reflejos por toda la mesa del patio. Claudia guardó silencio, respetando aquel instante. Cuando levanté la vista vi en su rostro algo que llevaba años ausente: ternura, respeto, incluso orgullo. Al despedirse se detuvo en la entrada del jardín.
Mamá, una pregunta. ¿Qué pasó con esos coches del almacén que papá te dejó? Sonreí recordando mis últimas conversaciones con Carlos del Bosque. Me quedaré con el Aston Martin. A tu padre le habría encantado saber que de vez en cuando lo conduzco por la costa. El gesto de asombro y una pequeña sonrisa en el rostro de Claudia me confirmaron que poco a poco estábamos reconstruyendo algo que había parecido perdido para siempre. Los otros coches se venderán, expliqué con calma. El dinero irá en parte a una fundación que apoya la educación financiera de jóvenes y en parte a un fondo que quedará reservado para tus futuros hijos, si algún día los tienes. Claudia repitió aquellas palabras en voz baja, como si las saboreara con sorpresa. ¿Futuros hijos? Eso suena optimista. Sonreí con ternura. Tu padre siempre lo fue. Detrás de su rigor y sus planes meticulosos, había una fe inquebrantable, la creencia de que las personas pueden cambiar, que con la oportunidad adecuada cualquiera puede crecer y convertirse en alguien mejor. Esa noche, incapaz de quedarme quieta, bajé al garaje y tomé las llaves del Aston Martin. El rugido del motor llenó la carretera costera mientras lo conducía por curvas que Manuel nunca me vio recorrer. El atardecer bañaba el Mediterráneo de tonos dorados, convirtiéndolo en un mar de fuego líquido. Miré mis manos sobre el volante, en una brillaba mi anillo de boda sencillo y eterno. En la otra, el círculo de zafiros y diamantes que Manuel había encargado como símbolo de la vida compartida. Sentí una confianza que hacía tiempo no experimentaba. Tenías razón, Manuel, susurré al viento dejando que mi voz se mezclara con el rugido del coche. En tantas cosas, el garaje que Claudia había despreciado como algo inútil que parecía una burla en medio del duelo, resultó ser la llave de nuestra transformación. Lo que en un principio simbolizó rechazo, se convirtió en la herencia más sabia y amorosa que Manuel pudo dejarnos. No solo cambió mi destino, sino también el de mi hija, porque aquella prueba dura y dolorosa nos obligó a enfrentarnos a lo que de verdad importa: la dignidad, el respeto mutuo y la capacidad de empezar de nuevo. Cuando regresé a Javea, aparqué el coche y contemplé mi casa iluminada suavemente. Mi casa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que un ciclo se cerraba y otro nacía. No sabía qué traería el futuro, pero estaba lista. Con el respaldo de los planes de Manuel, con las lecciones de este año difícil grabadas en mí, y con la certeza de lo que valgo, podía caminar con la frente en alto. La llave del garaje ya no era solo metal frío. Había abierto una puerta mucho mayor, una nueva forma de comprender el amor, el legado y el coraje de reinventarse, sin importar la edad ni las circunstancias. Queridos amigos, si habéis llegado hasta aquí, os quiero pedir algo muy sencillo, pero poderoso. Apoyadme con un me gusta compartiendo esta historia, o suscribiéndose al canal. No es solo para que más personas conozcan mi relato, sino para que muchos otros como yo descubran que nunca es tarde para levantar la cabeza y recuperar la dignidad. Vuestro apoyo me da fuerzas para seguir contando estas experiencias que tanto nos enseñan. Yo soy Carmen López, tengo 72 años, y durante mucho tiempo creí que lo había perdido todo a mi esposo Manuel, mi casa, y hasta la relación con mi hija Claudia. Me sentí despreciada, humillada, inútil. Pero en medio de ese dolor encontré una herencia que no estaba hecha solo de coches, casas o cuentas, sino de algo mucho más importante: confianza en mí misma, valor para poner límites y amor verdadero que seguía vivo en cada detalle que Manuel había preparado para mí. A veces la vida nos arrincona y nos hace creer que ya no servimos, que nuestro tiempo se acabó. Yo también me lo creí, hasta que entendí que no debemos definirnos por las palabras crueles de otros, ni por los reveses económicos o familiares. Debemos definirnos por cómo nos levantamos. Por eso mi consejo es este: no tengas miedo de empezar de nuevo, aunque tengas 70, 80 o 90 años. No dejes que nadie te convenza de que vales menos. Tu experiencia, tu dignidad y tu fortaleza son tesoros que nadie puede quitarte. Si mi historia te ha inspirado, quédate conmigo, suscríbete, comenta desde dónde me ves.
y comparte este video. Juntos podemos demostrar que siempre hay una segunda oportunidad para vivir con respeto y esperanza.